Este es mi antiguo Optimus. Y este es mi nuevo Optimus. Pero no solo eso, renové todo el equipo de Autobots, algunos Decepticons y conseguí a un veterano que siempre había querido tener. Ya les conté en otro video cómo conseguí mi colección de los clase Voyager y Deluxe, así que ahora les voy a contar dónde compré estos nuevos y cuánto pagué por ellos. Comencemos por Optimus. Este es de mis favoritos incluso con su mochila. Para ser la primera figura Voyager de Optimus, tiene muchos detalles que ahora pude apreciar al compararlo con esta nueva versión, partiendo por este holograma de un chofer. Esto en la película no lo vimos con Optimus, pero sí se lo vimos a Blackout. Otra cosa es esta sección en la entrepierna, que no está exactamente en el mismo lugar, pero se las ingeniaron para agregarla y usarla para esconder unos tornillos. Los pies también se parecen mucho, al igual que la sección del pecho, son detalles que la verdad valoro mucho más que antes. Otra cosa que me sorprendió es que para ser una figura moderna, tiene el mismo sistema en el que los escapes del modo camión se transforman en sus armas, una forma brillante para dejar más limpia la espalda. Si quieren ver más detalles de esta figura, les recomiendo este video de Gabo God Reviews donde analiza este modelo. Pero, ¿dónde los compré? En realidad no hay mucho misterio, los compré todos en AliExpress. Los conseguí a un buen precio, pero lo malo es que no cuentas con un servicio de postventa como en otras tiendas. Además de que siempre corres el riesgo de que tu paquete se pierda, llegue maltratado o cosas por el estilo. Afortunadamente no he tenido malas experiencias con estas figuras, salvo lo típico, articulaciones flojas, cosas así. Pero al menos para mí son de esperarse en una figura pirata. Esta figura es realmente maciza, pesa cerca de 1 kilo y con todos los detalles que tiene, ahora está varios peldaños más arriba que otros de mis robots favoritos en mi colección. Todos sus detalles mecánicos, pintura como con óxido en algunas partes o pintura cromada en otras. Para mí, este es el Optimus definitivo. Aunque el precio no fue nada económico, pagué unos $170 aproximadamente, pero con el envío incluido. Y con este robot de 29 centímetros fue que se destapó la caja de Pandora. Recaí nuevamente en la Transformer manía y uno a uno fui consiguiendo todos los otros Autobots. El siguiente fue Bumblebee, o mejor dicho, Wasp Warrior 01. Me sorprendió mucho que este modelo también tuviese el almacenamiento de armas como lo hizo el clase Deluxe en 2007, algo que en realidad le suma puntos a la versión del 2007, y al menos a mi parecer creo que la espalda la resolvió mejor la versión Deluxe. La nueva siento que tiene la mochila un poco más protuberante de lo que me gustaría. Lo que sí le suma un punto al KO es que este dice Camaro. Bueno, en realidad dice Camard, pero de lejos no se nota la diferencia y hay que reconocer que fue un ajuste muy creativo para evadir el copyright. Este Bumblebee me costó unos $50 aproximadamente en AliExpress. Otro que tiene almacenamiento interno para sus armas en el modo alterno es Ironhide. La figura Voyager es hermosa, pero este Ironhide es una locura. Al igual que con el Thunder Leader de Black Apple, los planos de este Ironhide, que también es de Black Apple, llegaron a una fábrica china. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero no importa cómo pasó, lo importante es que ahora se puede conseguir esta maravilla de figura que por si fuera poco, puede prender luz en sus ojos. Este es el M06 y pagué unos $130 aproximadamente por él. Ratchet es el que más sorpresas me trajo, tanto para bien como para mal, ya que en su modo alterno miden lo mismo, son prácticamente iguales, pero en su modo robot también se parecen muchísimo. O sea, obviamente hay diferencias notorias en el esculpido y los materiales, después de todo una me costó menos de $20 y la otra 60, pero curiosamente la versión nueva tiene mochila y la antigua no. Aún así este KO, que se llama Rescue Pioneer, me gusta cómo se ve y se unió a mi nueva colección. Y el último del team es Jazz, que en esta versión KO se llama Silver Phantom, y lo dejé para el final ya que a diferencia de Ratchet, aquí sí hay muchas diferencias con su versión Deluxe del 2007, a pesar de que en su modo alterno miden exactamente lo mismo, casi que la única diferencia es la pintura, pero una vez transformado, no puedo creer que este robot estuviera dentro de este auto tan pequeñito. Me costó unos $45 y a pesar de que me gusta mucho cómo se ve, es el que más problemas tiene, ya que el visor se debe poder ocultar pero está pegado y las articulaciones de los brazos y de las piernas están demasiado sueltas. Pero con este Jazz venía una minifigura de Sam corriendo con el cubo, minifiguras que me recuerdan a las que venían en un pack junto con Barricade. Ese pack se llamaba Primer Encuentro y tenía a Sam, Mikaela y Frenesí. Y este es mi nuevo equipo de Autobots de la película del 2007. Y si bien estas figuras son increíbles, debo reconocer que al poder compararlas uno al lado de la otra, ahora aprecio mucho más las primeras. Creo que lo hicieron demasiado bien para la época. Pero aún hay más, faltan los Decepticons. En el caso de Starscream preferí conseguir la versión de Revenge of the Fallen, que en este caso se llama F12AS, pero quiero primero mostrarles el clase Voyager del 2007 para que veamos las diferencias con su versión del 2009, en la que se nota una gran evolución entre ambos moldes, siendo el del 2009 mucho más estilizado, incluso en su modo alterno. Y en su modo robot, si bien se ve genial este con todo su detalle mecánico y pinturas, aquí sí que le pusieron todo el amor del mundo, si hasta un mecanismo con movimiento tiene. Y es de este modelo del que quise tener un reemplazo.
Con esta pintura metálica se ve increíble. Eso sí, en su modo alterno es mucho más robusto de lo que me gustaría, es más como la figura Voyager del 2007. Pero una vez que pasa su modo robot se ve formidable, tiene detalle por todos lados y con sus tatuajes se ve muy bien. Está sacado directamente de la película y por los $75 que me costó, lo siento realmente genial. En el caso de Blackout la sorpresa fue mayor. Aquí reconozco que la versión Voyager del 2007 no es tan buena, ya que tiene toda la cola del helicóptero en la espalda, pero tiene un detalle genial, un pequeño Scorponok oculto. Algo que el nuevo también incluye. Un detallazo. Aquí todo se hizo mejor, la espalda está muy bien comprimida. Y este modelo que se llama MMP-13 me costó unos $85. Incluso tiene su arma que es parte de las aspas del modo helicóptero. Y el último que conseguí fue Barricade, que al igual que los anteriores lo compré por AliExpress, y el precio eran $40 con envío incluido. Para que se hagan una idea, era más barato que el KO de Black Mamba. Se parece mucho a su versión del 2007, los dos no tienen mochila, las proporciones son muy buenas, hasta la transformación es similar, pero el clase deluxe tiene algo que la versión Masterpiece no tiene, y es este pequeño frenesí escondido detrás de su parachoque. Una vez más un punto para los Transformers antiguos. Este grupo de Decepticons luce increíble, y estoy muy contento con esta nueva colección, pero aún tengo uno más para mostrarles. Jetfire LS-15 es masivo, incluso con sus piernas totalmente plegadas mide 30 centímetros de alto, y si lo quisieras parar más erguido pasaría esa altura fácilmente, pero yo lo prefiero tener apoyado con su bastón. Este Transformer junto con Ironhide son los únicos que tengo que tienen luz en sus ojos, y con ese color rojo se ve realmente genial. Y así es como he estado renovando mis antiguos Transformers por estas versiones más modernas. Cuéntame si te gustaron estos Transformers, y si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita para no perderte más entregas como esta, y si quieres seguir viendo otra de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.